Tiene la palabra el congresista Manuel Dagner. Señor presidente, señores congresistas, aquí hay una especie de fórum indirecto, no sé si se puede irse al fondo, por favor, para hacer otro fórum. Estamos en una sesión del Congreso. Señores congresistas, se les hace la invocación, por favor, para que puedan hacer sus coordinaciones en las galerías. Gracias. Ya estamos casi en los finales de este largo debate y están quedando algunas cosas claras. La primera cosa clara y definitiva es que el Poder Ejecutivo ha mandado un proyecto pensando que iba a tener un acuerdo. Y casi nadie se ha pronunciado sobre el fondo del proyecto. Se ha pronunciado sobre muchos temas. Se ha hablado hasta de espectáculos, se ha hablado de todo. Pero casi nadie se ha referido a la propuesta principal que manda el Ejecutivo, que es una propuesta tomada por algunos académicos con buena fe, con buena voluntad, pero sacada del contexto político, que es la propuesta esta de ir a un régimen en el cual se establece un bicameralismo convertido en una sola unidad que elige a un poder ejecutivo con facultades prácticamente dictatoriales. Y de la siguiente manera, se elige el presidente de la República, y el presidente de la República se elige conjuntamente con los vicepresidentes. De tal forma que ahí se cierra el sistema político. Y los parlamentarios forman parte de esa elección. Se elige presidente, vicepresidentes y su bancada parlamentaria en un solo acto político. Y esa es la elección principal. Eso existe en Inglaterra, existe en Francia, en otros lugares de Europa, como una manera de cohesionar el poder económico con el poder político. Esa es una manera de cohesionar ambos poderes dentro del sistema que está dominando en esas zonas. Y aquí en el Perú se está planteando eso como la solución a la crisis del abajato. Se está planteando eso como la solución política a la crisis de esta inmensa corruptela que ya tenemos varios años en los cuales el poder económico ha subsistido gracias a las ventajas que le da el poder político. Y el poder político ha crecido gracias a las coimas, a las trafas, a las corruptelas con el poder económico. Ahí está, ya están los juicios, ahí están los documentos, están las pruebas, sobre eso no hay que decir cosas nuevas. Todo el mundo lo sabe. Lo nuevo es convertirlo en una alternativa política. Lo nuevo es decirle al fujimorismo y decirle a los que están cercanos al gobierno, vamos a generar una nueva forma de gobernar el Perú. Ya no es un presidente que tiene su bancada, que es elegido como presidente con su corriente política y las corrientes políticas diferentes que son de oposición, sino ahora es un Congreso manejado por dos fuerzas que están unidas porque forman parte al mismo tiempo de la composición del Poder Ejecutivo. Y el sistema que plantean no es un sistema muy enredado, es clarísimo, está puesto. ¿Por qué el silencio del fujimorismo sobre el punto? Porque parte de eso hizo el fujimorismo, pero en una dictadura. Bajo la dictadura de los años de Fujimori, lo que había ahí era el poder económico y el poder político. Y el Congreso estaba manejado directamente por el fujimorismo. Y el poder económico eran socios, amigos, que eran ministros y que tenían muchísima ventaja. Y también estaban algunos vinculados al narcotráfico, como las vinculaciones de Vladimiro Montesinos con el narcotráfico, que hasta ahora tiene plata en diversos bancos de Europa, lo cual también está aprobado. Entonces, ese modelo, ese esquema es el que se quiere ahora plantear, es el que se quiere llevar a la discusión, y nos parece sumamente extraño que haya un silencio al respecto. ¿Estarán negociando, pensarán negociar eso con el gobierno? ¿Pensará el gobierno que eso puede ser negociable en el Perú actualmente, luego que se ha derrumbado la dictadura fujimorista anterior con ese esquema, y luego de que la corruptela de los medios, de los grandes grupos económicos también se ha develado y todo el país es consciente? ¿El Perú democrático va a aceptar una fórmula de ese estilo para gobernar el país, para que se elija de esa manera a los gobernantes por largos periodos? Ciertamente que eso es una insensatez. Ahí hay una forma de negociación que es lo que está en el fondo de esta discusión tan extraña. Se discute de casi todo, pero en el fondo hay un pacto secreto que se pretende debatir y discutir. Y el pacto secreto lo plantea el gobierno a base de un documento que tiene muchas cosas buenas. Hay muchísimas propuestas buenas en ese documento. Hay iniciativas, hay mecanismos positivos que ayudarían muchísimo a la democracia nacional. Pero esas cosas buenas están para los municipios, están para una parte de la representación,
están para alguna manera de participación o de información ciudadana, pero no están para el ejercicio real del poder. Están para disfrazar un poco de legitimidad lo que vendría a ser un tipo de gobierno disfrazado de democracia, pero convertido realmente en una dictadura además de los grandes grupos económicos. Ya tenemos algo de eso en el Perú ahora. ¿Quién maneja la economía del Perú? Los grandes grupos económicos. Y los grandes grupos económicos manejan el Banco Central de Reserva, manejan todos los organismos públicos, deciden las políticas, marcan todo. Eso es lo que está ocurriendo en la realidad. Eso quieren llevarlo a nivel ya del presidente, del gobierno y de la relación entre gobierno y parlamento. Quieren llevarlo al escenario político. Eso no puede ser aceptado. Eso el país no lo acepta. Eso, en el Movimiento Nuevo Perú, no lo aceptamos, lo denunciamos, lo criticamos, lo vamos a combatir, porque es una manera de acabar con la democracia en el Perú, es establecer un régimen casi que se pretende permanente bajo ese mecanismo de esa doble puerta giratoria entre los que están en el Ejecutivo y los que están en el Legislativo, pensando ir poco a poco alternando. Ese ejercicio corresponde fracasó en Europa, ya fracasó. Ahora, por eso Nuevo Perú ha decidido con claridad que nuestro voto va a ser contra el pedido de confianza, porque el pedido de confianza no es un pedido de confianza a las propuestas que nosotros mismos hemos hecho, que otras fuerzas políticas han hecho, y que el Poder Ejecutivo ha asumido, y sobre las cuales sí votaríamos a favor, porque hay un conjunto de propuestas buenas, pero la esencia de la propuesta que trae el Poder Ejecutivo es ir a un Estado bipartidista neoliberal basado en la corrupción. Esa es la esencia, basado en el poder económico manejando el poder político, y el poder político subordinado, contrastado, enterrado, agrupado con el poder económico, con el mismo poder económico que ahora nos está gobernando y que gobernó durante los últimos años y que ahora se ha recompuesto en parte. Nosotros no podemos decir que sobre eso vamos a ir a dar un voto a media caña, que de repente apoyamos, no, eso es contrario al interés nacional, contra eso está luchando el Perú en este momento. El día de hoy hay un paro pesquero. ¿Por qué? Porque quieren acabar a través de regalo de lote petrolero a una empresa extranjera con el método del fracking, quieren acabar con la pesca en Tumbes, en Piura y en gran parte del país. Por eso es que en esas condiciones el Nuevo Perú tiene un voto definido y convoca al Congreso, al conjunto del Congreso, que responda a lo que dice el país. El país mayoritariamente señala con claridad de que no puede aceptar, no va a aceptar de ninguna manera, aunque esté disfrazado. Y termino mi parte porque le voy a dar una intervención al congresista. Congresista Arce, tiene la interrupción. Las dos interrupciones correspondientes. Las dos interrupciones. Gracias, presidente. En realidad vamos terminando el debate y la situación que se percibe después de los argumentos esgrimidos por la bancada mayoritaria es que le van a dar el voto de confianza. Presidente, con mucha responsabilidad, haciendo prospectiva, si ese es el escenario, por intermedio suyo, yo quisiera emplazar a los congresistas que van a dar el voto de confianza, que asuman responsablemente el compromiso de hacer esta reforma política. Caso contrario, más allá de la confianza al gabinete, está en juego la expectativa de un país. En ese marco, presidente, es determinante hacer estas modificaciones en nuestra estructura política. Esta reforma es determinante, presidente. Y fíjese, hay cuestiones elementales como el tema de la inmunidad. La congresista Bartra ha hecho una serie de argumentos respecto a cómo se ha venido tratándose en la Comisión de Constitución, por intermedio suyo a la congresista Bartra. Acá hay una gran oportunidad para modificar el tema de la inmunidad. Inclusive el congresista Becerril ya manifestó abiertamente que si no habría inmunidad, él en este momento estaría en la cárcel. ¿Qué significa eso? ¿Fue un ataque de sinceridad? ¿Fue una traición de su alter ego? Lo que necesitamos es justamente modificar la Constitución en el tema de la inmunidad. ¿Para qué? Para garantizar que sea estrictamente a la responsabilidad de nuestra labor política, a la labor de fiscalización y control político. Pero si se comete delitos, si vienen con delitos anteriores, no pueden tener inmunidad, porque la inmunidad finalmente se está convirtiéndose en impunidad, presidente. En ese marco es determinante que el día de hoy, si a la suerte está echada, que van a darle el voto de confianza, que se comprometan públicamente con el país, que van a hacer la reforma política. Caso contrario, sería una traición a esa ciudadanía, y la historia sabrá juzgar cada uno de nuestros actos, presidente. Gracias.
Sí, congresista Dagmer, lo que sí no puedo negarle la palabra a congresista Becerril por alusión. Tiene la palabra congresista Becerril. Gracias, presidente. Simplemente para aclarar a aquellos congresistas, como el que acaba de hablar, que no tienen ni idea, en realidad, de lo que planteé ese día. Y claro, como siempre, tratan de enlodar la imagen de uno, porque saben pues que les respondo como se merecen. Presidente, en la Comisión de Constitución manifesté que un fiscal, Carrasco Millones, me inició una investigación preparatoria porque voté en este hemiciclo a favor de la interpelación del señor ministro Basombrío, y por esa votación me denunció y quiso finalmente que se haga una investigación preparatoria, y fue hasta la Fiscalía de la Nación. Ahí manifesté que si no hubiese tenido inmunidad parlamentaria, ese fiscal hubiese abusado y posiblemente terminara en la cárcel. Entienda bien, y si no entiende... Congresista Dagmer, puede continuar. Tal como han expresado los congresistas de Nuevo Perú, nosotros estamos porque la reforma política de verdad deje que acabe con que el Estado se considere un botín y por lo tanto se acaben con las adendas y los contratos a medida. Estamos por descentralizar el presupuesto público y se acabe con el control del MEF vinculado directamente y supeditado junto con otros órganos del Estado a los grandes grupos económicos, como lo han manifestado ya en leyes y en políticas concretas. Estamos porque se establezca esquemas reales para beneficiar a la población, no solamente en cuanto a los gastos del Estado, sino en cuanto a las políticas tributarias y de promoción. Estamos porque se garantice la gestión de los recursos naturales, haciendo que la soberanía del Perú sobre estos recursos sean efectivas, tanto los recursos para administrarlos adecuadamente como los recursos petroleros, gasíferos, como los recursos naturales de la Amazonía, de la costa y de los mares, así como los recursos de todas nuestras corrientes acuícolas en la parte andina, de todas nuestras fuentes de agua y nuestra capacidad alimentaria que tenemos en el mundo andino. Nosotros creemos que las modificaciones del sistema político deben permitir darle poder a las comunidades campesinas, deben permitir darle autoridad a las comunidades indígenas de la Amazonía, deben permitir que los agricultores tengan capacidad del manejo de sus recursos y de sus créditos, deben permitir que los empresarios pequeños, medianos e inclusive grandes puedan tener beneficios adecuados de su inversión y no tengan que depender de las tasas bancarias, y puede permitir que los jubilados del país que viven en la miseria, controlados por un sistema de saqueo que es la AFP, es un sistema institucionalizado desde el poder para saquear al conjunto de nuestra patria. Eso no puede ser mantenido. Hasta los especialistas del mundo dicen cómo es posible que exista ese sistema de saqueo a la vida misma y a las personas que terminan su edad jubilatoria. Y estamos también porque constitucionalmente definan los derechos del conjunto de los trabajadores, derechos que están siendo dejados de lado y pisoteados. Sobre esa base, la reforma política, creemos y planteamos nosotros y mantenemos la exigencia, tiene que ser una reforma política que incluya que los partidos políticos no dependan de la plata de los ricos o del robo de las limosnas, sino que sean organizaciones con sus propios recursos certificados por el aporte, que los partidos políticos tengan vigencia en su organización democrática interna, que no haya dictadores, que no haya gente que haga sus cajas aparte, sino que dependan de su vida interna, que los partidos políticos elijan sus candidatos por elecciones universales, en las cuales participen sus militantes y los allegados, y simultáneas en otros partidos, que los partidos políticos no dependan del benefactor para la publicidad, sino que dependan de la publicidad que el Estado da, y que el Estado le exija a los grandes medios de comunicación que el espectro radioeléctrico es propiedad de los peruanos y que por ello tienen que dar cabida para ese espectro radioeléctrico en la propaganda en los procesos electorales, y que los partidos políticos también tengan vigencia en cuanto a dar responsabilidad ante los organismos correspondientes de su vida administrativa, de su vida económica, con toda la soberanía y autonomía del caso. Creemos que necesitamos un régimen político fuerte, plural, soberano, vinculado a la población. No requerimos un régimen político de dictadura basado en un grupo mafioso que controle el Estado, ni tampoco de un grupo de partidos que son en el fondo
sucursales de los grandes bancos o sucursales de los grandes grupos económicos. Queremos un partido, un proceso político, un movimiento político, una amplitud de la vida política de la ciudadanía activa, consciente, defendiendo los derechos de la patria, en un Perú nuevo, en un mundo nuevo. Esa es nuestra convicción y por eso vamos a votar en contra de un pedido de confianza, que es un pedido para garantizar lo contrario, que es un pedido para hacer lo contrario, con el cual nosotros vamos a luchar frontalmente hasta que logremos conseguir que el Congreso de la República, esperamos que por unanimidad o por mayoría al menos, logre afirmar ciertamente un proyecto legislativo para favorecer que la vida democrática sea institucional, sea basada en la soberanía y sea respetando los derechos de todos los peruanos. Tiene la palabra la congresista Yesenia Ponce.